gente, bienvenidos a otro episodio más de Consejo Recetado. Hoy estaremos hablando del tema de la salud emocional, trauma con condiciones de salud en profesionales de la salud mental. Así que un tema realmente sobre los profesionales de salud mental, cómo experimentamos los traumas, cómo pasan condiciones de salud mental en nosotros mismos. Así que estén pendientes a todo este tema que va a estar súper chévere, especialmente en medio de una pandemia, como todos sabemos. Pero antes, le queremos recordar que la intención de este podcast es informar y no está supuesto sustituir ningún tipo de tratamiento con un profesional de salud mental. Así que si necesita ayuda, llama a un profesional de salud mental. Mi nombre es Paola García, la doctora Paola García, psicóloga clínica, y como siempre estoy acompañada por mi co-host, la señora Carla Delcom, enfermera licenciada en medicina psiquiátrica, y hoy para este episodio especial contamos con la doctora Marlene Villafañe, que es una colega también doctora en psicología clínica. Actualmente está haciendo su postdoctorado en Augusta University en Georgia, en el área de terapia de DBT o en español, terapia dialéctica conductual. Nosotras estudiamos juntas y ella se especializó en el área de trauma con con condiciones de salud, como lo es la personalidad borderline o personalidad, trastorno de personalidad limítrofe. Así que Marlene, bienvenida a esta noche con nosotras aquí a Consejo Recetado. Sí, bienvenida, bienvenida. Gracias, ambas. Qué gusto estar aquí, le agradezco mucho ¿verdad? Que me tengan aquí esta noche. Sí. Bueno, pues vamos a tirar la primera pregunta de la noche, que es que estoy loca por hacerla. ¿Cómo surge este tema? Porque también entiendo que fue el tema que usaste para tu disertación, que para nuestros oyentes que no sepan lo que es una disertación, es como una tesis a nivel doctoral. Y pues como es a nivel doctoral, se le dice disertación, tiende a ser más como un libro, es un poco más grande, más larga, más extensa que lo que es una tesis. Y Marlene hizo en este tema de trauma con profesionales de la salud mental. ¿Cómo surge este tema? ¿Dónde viste la necesidad o tus propias experiencias en el doctorado? ¿Cómo llegaste a él? Pues mira, creo que todas las anteriores, si me lo dieran un examen, esa sería la respuesta que mejor describiría lo que tu pregunta me pide. Eh, Realmente, pues, inicialmente, así como lo que me motivó para la carrera de psicología fueron mis experiencias vividas de trauma del pasado, y también en la adultez temprana, adolescencia. De igual forma como son mis experiencias personales las que me motivaron a tomar este tema, se incluyó también en el proceso doctoral y como dentro del proceso doctoral conocí muchos estudiantes doctorales quienes, ¿verdad?, me hablaban también de sus experiencias de trauma, de distintos tipos de experiencias de trauma y cómo se daban cuenta en el proceso de estudios doctorales de cómo, ¿verdad?, se despertaban estas experiencias en el proceso, las miraban, las notaban y al atender poblaciones con experiencias similares. Añado también que tengo distintos compañeros que también han vivido condiciones de salud mental relacionadas con esas experiencias de trauma o por el proceso de estrés doctoral y la empatía que nos caracteriza, ¿verdad? Como profesionales de salud mental, me lleva a conectarme con que somos distintos, somos muchas las personas o somos varios estudiantes de psicología clínica a nivel doctoral quienes viven este tipo de experiencias y no solo eso, sino Claro. distintos profesionales de la salud que como humanos estamos eh, prone, o que podemos vivir estas experiencias al ser seres humanos vulnerables. Claro, So, definitivamente. pienso que serían las dos, que es la parte de mis experiencias personales y también las experiencias de mis compañeros y definitivamente en el proceso de trabajar con personas que han vivido experiencias de trauma y o traumáticas, pues definitivamente pienso que es importante traer a colación que también como profesionales las vivimos estas experiencias no solo a través de las vivencias personales, sino a través de escuchar a los pacientes, a través de exponernos Ujú. a las Ujú. vivencias que nuestros pacientes tienen relacionadas con trauma. Así que eso sería como un brief No, ¿verdad? De mi interés hacia este tema. súper, y me encanta que traigas eso de cómo las experiencias de trauma de los pacientes pueden ser traumatizantes para nosotros, porque a veces las personas dicen, no, ellos tienen el training, estuvieron X cantidad de años especializándose y después hicieron tal y tal certificación en trauma y qué sé yo qué, bla, 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 pues ellos, eso no los traumatiza y realmente escuchar las historias de las personas, por más preparado que tú estés, tú nunca vas a estar preparado para escuchar, por ejemplo, mi primera experiencia con trauma fue con una niña de 5 años que fue abusada sexualmente por su papá. Así que yo nunca voy a estar preparada para tener una menor de 5 años
que me diga a través de jugar, ¿verdad? En terapia de juego, para los que no lo conocen, pues se usan pues muñecos y cosas, y usualmente para determinar eso utilizamos muñecos para ver cómo los niños interactúan con un muñeco hombre, un muñeco mujer, o dos mujeres, dos hombres, depende de la situación. Y fue impactante ver eso, porque obviamente a los 5 años yo no tenía ni idea qué era eso, ni que los muñecos hacían esas cosas. Así que pensar en Paola a los 5 años versus mi paciente a los 5 años en ese momento de mi carrera, pues fue traumatizante para mí, porque pues tú pensarías que todos los niños tienen una vida como la tuviste tú, y obviamente eso ahora como profesional pues te voy a decir es súper naif y súper ignorante de mi parte haberlo pensado, pero en ese momento que me estoy enfrentando a esa situación, eso es lo que tú ves, porque tú vas a, por más que tú tengas entrenamiento, tú siempre vas a interpretar ciertas situaciones por tu cultura y por tus propias experiencias de vida. Así que yo creo que es bien bueno que lo traigas a ese punto, porque es definitiva que mucha gente siempre piensa, olvídate, este psicólogo, este lo puede manejar todo y no hay problema. Y a veces estás en una tienda de café y a la que te preguntan, ay, ¿de qué tú eres doctora? Psicóloga, la gente viene y se siente a contarse sus problemas, y es como que, o sea, de por sí ya tengo tantos y tantos y tanta gente que me cuenta sus problemas y sus traumas, que como que añadirme más es como que, el vaso se llena, definitivamente el vaso se llena. Sí. No, y que eso me recuerda a mi primer trabajo después de que me gradué de mi maestría en consejería. Yo tenía una paciente que estaba teniendo problemas de violencia doméstica y, como tú dices, naif, sin la experiencia, sin aprender a crear ese balance entre lo que es el trabajo y pues ir a tu casa y desconectarte. Yo lloraba cuando iba a mi casa porque yo sabía que ella estaba en ese momento siendo pues abusada por el esposo, y era como que, ay, no la puedo ayudar, ella está en su casa, ¿qué debo hacer? ¿La llamo? ¿No la llamo? Y como que uno crea, ¿verdad? Cuando uno desarrolla las experiencias y las destrezas luego, ¿verdad? Con la experiencia, pues sí, se crea casi como un muro, una pared que uno desarrolla para desconectarse, porque lo que uno ve, lo que uno escucha, las historias de las personas, si uno no crea esas destrezas, te consumen. A mí me pasó que la semana pasada, en una sola semana, tuve 3 pacientes. Llevo mujeres que están, ¿verdad?, embarazadas y en medicamento, y tuve 3 experiencias terribles con 3 diferentes pacientes que al final de la semana yo estaba como que no puedo escuchar nada más, no quiero saber nada más de nada de esto, y a veces hasta teniendo uno las destrezas y la experiencia, como que uno todavía se impacta Claro. se siente con estas cosas. Iba a decir por esa misma línea, Carla, que estás mencionando, ¿verdad? Y por lo que Paola estaba mencionando, quizás tenemos las competencias, quizás tenemos los adiestramientos, quizás tenemos la supervisión, la consultoría, tenemos cosas, ¿verdad?, a nuestro alrededor que nos hacen entender que sí, estamos capacitados ya en este punto a trabajar con estos casos, pero eso no quita que nosotros vamos a experimentar algún tipo de empatía, por ende conexión, aunque no sea por experiencias personales, sino por nada más la relación terapéutica que se desarrolla, así sea en ese momento de un paciente que ves 25, media hora. Somos humanos, así que esa dinámica que hay terapeuta-paciente va a traer emociones en nosotros, y por eso es que quizás nos llevamos eso para nuestras casas, así que somos humanos, y al entonces estar expuesto constantemente a estas narrativas de trauma, la literatura señala que uno en efecto puede estar propenso a desarrollar quemazón, fatiga por compasión, traumatización vicaria, si es que has vivido también experiencias de trauma personales, sería traumatización secundaria. Así que realmente el trabajo de ser psicoterapeuta conlleva también unas implicaciones emocionales que con el tiempo y con la educación y la preparación realmente pues tenemos las competencias, y eso no quita que vamos a experimentar nuestras emociones por las vivencias que Claro, escuchamos. claro. No, y que eso es lo que hace a veces, yo he tenido pacientes donde obviamente hay uno como profesional, uno tiene que tener sus boundaries, y uno no se va a poner ahí a llorar con el paciente para que entonces al paciente sea ahora el que te consuele a ti. Pero sí hay destrezas, ¿verdad? Que sí se sabe que a veces demostrar ese tipo de reacción, Claro. a veces ese tipo de empatía, pues valida la experiencia del paciente de que, wow, me estás escuchando, estás sintiendo, estás acompañándome en esto conmigo, gracias. Y a veces ellos sí aprecian la reacción,
no necesariamente que uno responda como que, ay, Dios mío, ay, bendito, ay, no, Ujú. pero que uno validar y decir, wow, ¿sabes? Eso suena como que fue bien difícil para ti o como me pasó a mí, yo tuve una paciente que ella dice, yo nunca le he dicho esto a nadie y yo he estado en terapia un montón de veces, pero creo que lo tengo que decir y pues me dijo una situación de trauma que ella tuvo y yo tuve que validar eso y tuve que a la vez también decirle gracias por contármelo a mí, que me Exactamente. acabas de conocer y de entonces sentirte en esa confianza de que me lo Ujú. puedes contar y Ujú. estar uno en esa situación de privilegio también, porque uno no se da cuenta de que como proveedor de la salud mental, tú estás acompañando a estas personas en el momento más Así vulnerable es. de su existencia. Ujú. Y creo que abrirte a eso como que también te pone a ti mismo, ¿verdad? Vulnerable a sentir, y como dijiste, Marlene, de ese trauma vicario donde ahora tú estás acompañando al paciente en ese trauma y a veces a lo mejor hasta experimentando lo que tú crees que esa persona pudo haber vivido por el trauma. Exactamente. Sí. Y ya que estamos usando mucho el término de trauma, es importante que lo definamos porque muchas personas escuchan trauma y automáticamente piensan en estrés postraumático, en que son Ujú. militares, en que los violaron, en que Ujú. fueron víctimas de negligencia, de abuso de alguna forma, y no es necesario. O sea, el trauma también puede surgir por experiencias que para la persona significaron o fueron profundas en su vida a nivel emocional o mental, y no necesariamente esas experiencias son relacionadas a algún tipo de abuso. Ujú. Ujú. Adicional a eso, cuando hablamos de trauma, ¿verdad? Estamos hablando de una respuesta emocional a Ujú. un evento que Ujú. fue extremadamente estresante para esa persona. Exacto. Exacto. Sí podríamos estar hablando de que son experiencias tales como las que mencionaste. También podemos añadir otras experiencias adversas de la infancia, como lo que es que Ujú. algún familiar, vivir en un hogar donde haya violencia doméstica, Ujú. que Mm. algún familiar en el hogar haya intentado suicidio ¿verdad? Autodaño frente de un menor o cuando uno es menor. Problemas de eh, sustancia. Problemas de sustancia en Ujú. el hogar, presenciar violencia en el hogar o en la comunidad. Aquí podemos incluir lo que es también experiencias de racismo, ahora que estamos, Ujú. ¿verdad? Que se está hablando, que afortunadamente se está hablando el tema del discrimen racial. Vivir con familiares que tengan condiciones de salud mental en el hogar y los Sí, divorcios contenciosos y o la separación Ujú. parental y que un El familiar se bullying, vaya a prisión son otras. Bullying. Ujú. que hay muchas, muchas, no, muchas. y dijiste, hay una que nada más la quiero tirar ahí, Ujú. Tírala, tírala. porque crecer, ¿verdad? Como dijiste, con un familia que tenga problemas de salud mental, pero también lo que sabemos como la personalidad narcisista o borderline, ¿verdad? Que tengas un mamá o un papá que tenga esos trastornos de la personalidad, pueden ser casi desarrollar una situación de respuesta traumática en diferentes experiencias de la vida. Creo que la mayoría de mis pacientes, tengo una gran cantidad de pacientes que no han pasado ningún tipo de trauma específico o evento, pero la vida de ellos desde que nacieron hasta que pudieron salir de la casa fueron diferentes eventos de estrés significativo simplemente por el tipo de personalidad que el papá o la mamá tenían. Y eso igual hace una marca en la psique de esa persona. Así que sí, Sí. bien, bien importante reconocer eso, de que no es solamente un evento en particular, sino que el crecer, ¿verdad? Ujú. En ese tipo de ambiente que constantemente tienen esas Definitivo. Y que experiencias. no es universal, porque a veces las personas piensan que trauma es como que una categoría y realmente no es algo universal, es bien, bien individual. El Ujú. trauma es una experiencia bien individual, no es como que puedes encajonarlo en esto nada más, es literalmente algo bien individualístico y bien de cada persona y que va a ser bien, se va a experimentar de manera bien diferente. Sí. Y por Ujú. esa línea de lo que estás mencionando, no es universal. ¿A qué nos referimos con eso? Incluso nosotros como profesionales de la salud, es bien importante que no demos por sentado que una persona que ha vivido, por ejemplo, desastres naturales, Ujú. accidentes Ujú. automovilísticos graves, secuestros, agresiones sexuales físicas, negligencias, maltrato,
robos, entre muchos otros que nosotros podemos, ¿verdad? Ser tomados como rehén, el cancelamiento personal, diagnóstico de enfermedades, muertes de seres queridos, que nosotros no demos por sentado que porque uno de nuestros participantes, pacientes o clientes busca nuestros servicios y vive esas experiencias, es que está experimentando un PTSD o Exacto. lo que Ujú, sería una respuesta traumática, que exacto, es distinto a experimentar trauma. Una experiencia ya a nivel traumático conlleva como una intensidad mayor incluso en el distrés exacto. emocional, en la respuesta física. Es como estar constantemente un cuerpo, yo le llamo un cuerpo prendido o un cuerpo activado Ujú. a las posibles amenazas del entorno, porque ya pues tu cuerpo se ajustó o necesitó aprender a vivir de esa forma para sobrevivir a su entorno, lo Exacto. cual A lidiar con con tratamiento puede cambiar. sí, con ese nivel de estrés No, y constante. que, Ujú, ujú. y qué bueno que lo digas porque me prende, a mí Ahí me va, Gaby, prende. empezó. Que me llegue un paciente, es que te digo, yo sé, es que a mí hay cosas que me apasionan y este es que es una de ellas. Porque los pacientes ya de por sí, cuando van a un terapista, psicólogo, nurse practitioner, pues obviamente es difícil que te den un Ujú. label, ¿verdad? Que te Ujú, digan que tienes depresión, ansiedad. Y hay muchos terapistas, muchas personas que simplemente porque la persona dijo, sí, pues me pasó esto, PTSD. Ujú. ujú, Ya lo ubican como PTSD cuando no tienen ni un solo síntoma de los que acabas de decir, Marlene, no tienen esa respuesta, si les pasó ese evento cuando tenían 5 o 6 años, y rápido lo ubican como que esto es PTSD, estrés postraumático, es la base de tus problemas cuando a lo mejor fueron a la oficina porque están teniendo un episodio de ansiedad o de depresión que a lo mejor está relacionado a eventos que están pasando ujú, ahora. Sí es importante tomar nota de que sí pasó ese trauma y de que sí pueden estar teniendo respuestas, como te dice, ese trauma response ujú. a las diferentes situaciones de la vida, pero un diagnóstico de PTSD conlleva muchísimo más que solamente un evento de trauma. Y sí que bueno que lo traigas, porque es que a veces uno ve la lista de diagnósticos que los pacientes tienen y es como que cada doctor le da una cosa nueva, como que Ujú. PTSD, panic attack o panic disorder, cuando no tienen, solamente tienen panic attacks, no necesariamente tienen panic Ujú, disorder, ujú. ¿entiendes? Y por esa So, misma línea, ¿verdad? Cuando hablamos de PTSD, hay que entonces diferenciar cuáles son los síntomas que van dentro de esa categoría y ahí estamos hablando entonces de lo que es los síntomas, ¿verdad? De activación, donde la persona Ujú. va a estar posiblemente experimentando lo que son los flashbacks, Ujú. las pesadillas, estas memorias que son repentinas y llegan, esta posible, ¿verdad? Reacción de miedo constante o de respuesta de sobresalto ante Ujú. los eventos de tu día a día, Hipervigilancia. hipervigilancia. Aquí ujú, hablamos también entonces de los síntomas de evitación. La persona busca evitar eso que pasa dentro de sí o lo que pasa fuera de sí. Me Ujú. refiero a lo que es las mismas memorias que llegan, los mismos flashbacks, las mismas pesadillas. Personas que, por ejemplo, evitan irse por el mismo camino donde ocurrió la situación y buscan una ruta alterna, como decimos. exacto, Esos avoidance. son los Ujú. externos, entonces, y para eso pues surgen conductas que vienen de forma que manifiestan esa evitación. Otros de los síntomas son relacionados con el ánimo, ¿verdad? Como esa irritabilidad, los sentimientos, pensamientos de culpa, de mucha vergüenza o creencias se le dice negativas, aunque no es un término que yo me encanta utilizar, Ujú. pero ¿verdad? Cogniciones que son de cierta forma disfuncionales a la realidad, personas que Exacto. posiblemente la autoculpa va por ahí, por esa línea, o que el mundo es lo peor, o que el mundo es bien peligroso, o que todas las personas del mundo son peligrosas, pueden ser otras respuestas. Ujú, Y las respuestas que se relacionan entonces con la parte de disociarse o Ujú. desconectarse de sí mismo, este, ¿verdad? O incluso de irse en blanco, por decir así, ante lo que está pasando en el momento presente. Así que, y eso conlleva otras características. Así que el enfoque, ¿verdad? De PTSD versus trauma no necesariamente es la misma respuesta para todo el mundo. Exactamente. Y no toda persona que vive una experiencia traumática tiene una experiencia traumática.
exacto. Pero que sí es importante notarlo porque a lo mejor un evento que pasó hace 10, 15 años atrás, al uno saberlo como Ujú, terapista y tomar en cuenta, si entonces ahora el paciente desarrolla ciertos síntomas que ahora sí, como dice, cumplen el criterio como lo que son los flashbacks, pesadillas, esa ujú, hypervigilance y todo eso, pues sí, entonces ahora uno considera, claro, wow, a lo mejor esto es una activación a lo mejor de este tipo Tal de día. trauma que pasaste hace 15 años, exacto. exacto. So que sí es importante, obviamente, cuando uno hace el assessment, tomar en cuenta todo esto, pero establecer lo que es la criteria y Ujú, los Exacto, no síntomas. exactamente. simplemente como decía Marlene, no simplemente, ay, tuviste un trauma, ok, pues PTSD, ya resolví el problema y ya te di el diagnóstico, porque Exacto. son muchas, el diagnóstico se da cuando se cumple con una cantidad de síntomas, así que si no tienes la cantidad de Ujú. síntomas, solo tienes el trauma, pero no te está dando ninguno de los otros síntomas, pues entonces no es, así que uno Sí. tiene que tener mucho cuidado No, en hay eso que también. exacto, y que la importancia de uno hacer un diagnóstico es también para saber cuál tipo de Ujú, tratamiento y las metas Ujú. del tratamiento que uno va ujú, a tener. Porque si esta persona tuvo ese trauma en la niñez, pero ahora lo que lo está quejando es la depresión, vamos a decir porque se dejó de una pareja o ¿verdad? Terminó un trabajo o el coronavirus o lo que sea, pues entonces ya tú te enfocas en el PTSD y entonces tu línea de metas de tratamiento y tus objetivos y todo eso, intervenciones, va a ser completamente diferente y puede ser Exacto. inefectivo para lo que la Y persona a lo está mejor va pasando en en el ujú, contra de lo que momento. los deseos del paciente, porque también los pacientes a veces van a terapia porque necesitan ayuda en esta área en específico y quizás sí, hay otras áreas que nosotras Ujú. como terapistas digamos, but this would be a good one, like, esta va a ser súper buena de esto, deberíamos hacer esto, pero no es lo que uno quiera, es lo que el paciente ya, necesita en ese momento, porque si para el paciente, el que, ¿verdad? Y esto es un caso extremo, pero si para el paciente que lo hayan abusado o que haya tenido un padre alcohólico no es un trauma, pues entonces yo no puedo volver a algo que para mi paciente, que mi paciente no identifica como traumático cuando el paciente no lo identifica como eso, porque las experiencias para mí, esas experiencias pueden ser, uy, traumáticas, pero si para mi paciente no lo es, pues mira, pues por ahí yo no me voy. sí, sí, No, es que tú no quieres Exacto. retraumatizar al paciente hablando de cosas que el paciente no quiere quizás hablar. Yo tengo pacientes donde ellos están resistentes a empezar un tipo de proceso terapéutico, ¿verdad? De hablar y de procesar, porque tienen miedo de que yo los voy a llevar al nacimiento de ellos. Háblame de tu niñez, háblame de tu papá, háblame de tu trauma, cuando hay diferentes intervenciones que no necesariamente ubican el tratamiento en el pasado. Podemos hablar de lo que está pasando ahora y cómo movernos hacia adelante, cómo desarrollar otras destrezas de lidiar con problemas. Y creo que también eso lleva un mensaje a los pacientes de que siempre se creen que cuando van a terapia, los terapistas tienen que hablar del momento que nacieron y vamos a ubicarlo todo. A lo mejor sí es importante, pero si el paciente no está en esa posición o mentalmente listo, ¿verdad? O tiene el insight, que no sé cómo se dice introspección. eso en español, o la habilidad, ajá, no, a lo mejor no es algo que el paciente pueda tolerar y uno no lo Ujú. puede llevar ahí a la fuerza, porque como terapista, claro, uno sabe que procesar esos eventos lo va a ayudar, pero si el paciente no entiende el proceso y no está listo, es como que tú como terapista, si estás en ese mindset o quieres llevarlo al pasado, como que lo puedes traumatizar de nuevo al paciente Exacto. y crear Tú no puedes Sí, otra encajar en un zapato situación. que no te sirve, básicamente. Tú puedes encajar en un zapato donde no encaja, o sea, no. y como dijiste Exacto. ahorita, antes, creo que antes del podcast estábamos hablando de evaluar y en efecto este es un tema que sí es importante evaluarlo, sí es importante preguntarlo en nuestras entrevistas, como, ¿verdad? Si la persona ha tenido experiencias de pareja, de relaciones violentas, o las experiencias que acabamos de mencionar, experiencias adversas en la infancia u otro tipo de experiencias, discrimen, entre otras. Es importante preguntar sobre ellos, pero como dice Paola, ¿verdad? El tratamiento, nosotros sugerimos y nosotros proponemos en parte el tratamiento, pero el tratamiento que se decide en colaboración con el paciente. El tra-
El terapeuta no es Exacto. quien decide las metas del paciente. El terapeuta propone un Ujú, diagnóstico y sugiere un marco de hacia dónde vamos a movernos, cómo nos vamos a mover, pero el paciente realmente es quien tiene sus propias metas. Y Ujú. aquí estamos hablando de pacientes, ¿verdad? Pero esto también lo podemos extrapolar a estudiantes y a profesionales de la salud. Así que, ¿por qué? ujú, Porque, ¿verdad? Trabajamos con los pacientes y a la vez, en muchas ocasiones, no en todas, ¿verdad? Los estudiantes y las personas que trabajan en salud, en el área de la salud, y aquí me refiero, pueden ser consejeros, trabajadores sociales, pueden ser em, consejeros profesionales o consejeros psicológicos. Pueden ser psicólogos de distintas clasificaciones, clínicos, pueden ser las personas que trabajan oh, que entrevistan a personas que han vivido estas experiencias, entre muchos otros profesionales de la salud pueden estar expuestos a estas vivencias. Co- Así que, Viendo tu disertación, tú hiciste unos datos estadísticos. ¿Cómo tú vistes las diferencias entre ¿verdad? Estas experiencias traumáticas en profesionales de salud mental comparando lo que son los psicólogos, los consejeros, los trabajadores sociales? ¿En qué población tú encontraste que había más experiencias traumáticas o más issues con condiciones de salud mental en esa particular población? pues mira, en el caso de mi disertación fue enfocada en estudiantes de psicología clínica a nivel doctoral y la realidad es que, de hecho, había poca literatura específicamente desarrollada con esta población. Ok. Así que mucha de la literatura que conseguí relacionada con experiencias de trauma fue también en profesionales que estaban en el área de consejería o trabajo social a nivel graduado. Así que pero sí por lo menos con los datos de literatura, se entiende, la American Psychological Association of Graduate Students, se entiende que hay como un 70% de estudiantes a nivel graduado que han sido impactados negativamente por eventos estresantes durante escuela graduada. Ok. Y otros autores mm, como El Gori, Galpers, Sawa, Q, en Bofka, en su literatura señalan que alrededor del 30% de estudiantes a nivel graduado viven experiencias de trauma. Así que puedo Wow. aquí wow. discutir otras experiencias relacionadas, ¿verdad? Literatura. En el estudio que yo realicé para mi disertación, que tuvo un diseño mixto, en donde la parte que buscábamos evaluar era el historial de trauma de estudiantes de psicología clínica, historial diagnóstico y también información sobre el uso de psicoterapia, pues encontré que el 95% de los estudiantes de mi muestra, que fueron 66 estudiantes, habían vivido algún tipo de experiencia de trauma, Oh, de, wow. tra- de Bastante, trauma, no. eso es súper significativo. Sí, de trauma, no traumático. Ujú. Así que, ¿verdad? De acuerdo con la muestra y todo, pues no se entendería que es significativo, pero sí es un dato que cuando lo miras, lo es, tiene significancia a nivel clínico, Claro. quizás no estadística. Y no solo eso, sino que en esa muestra, los estudiantes la cantidad de experiencias que vivieron iban de una hasta dos experiencias. El Wow. número de veces, es como para mí era alarmante y les voy a contar un poco de cuando ese proceso de ver todas esas experiencias y desglosar esos datos para mí ¿verdad? Como persona que trabaja con, con pacientes de trauma y como compañera, como colega, como Ujú. en este momento de lo que yo estaba recopilando datos, yo supervisaba como interna a otros internos y también muchos compañeros me hacen consultoría. So que también tengo además de amistades en el área de psicología clínica y de los estudiantes, era, no sé, era como una conexión y cuando yo leía esto era muy impresionante para mí ver las descripciones. Aquí estamos hablando de hasta dos experiencias, pero aquí si yo mirara más y dialogara más más adentro de esos datos, las Claro. experiencias, las experiencias, por ejemplo, de abuso sexual eran experiencias que se vivían en más de una ocasión, Ujú. que se vivían por años Mm. seguidos en algunos de estos participantes, no en todos, pero en algunos. Así que era impresionante. Y pues yo no estoy incluida en esos datos, pero yo Pero estoy en esos datos si yo me fuera a incluir. ¿Va a Claro, decir algo, Carla? definitivo.
Pero una pregunta, Merlin. En el estudio este que hiciste, las experiencias traumáticas eran experiencias de su vida como tal, ¿verdad? No necesariamente sus experiencias con pacientes que lo hayan estresado al nivel de ser considerado como trauma, o es como que en general su vida como individuos, aparte de lo que ellos de su carrera como proveedores de salud o Sí, como tu pregunta es terapistas. excelente. En el inventario que yo utilicé, la realidad es que lo que te pregunta es la exposición, así que no te pregunta si fue directamente expuesto, que eso significaría que me pasó a mí, indirectamente expuesto, que significaría le pasó a alguien, Okay. o lo escuché, o a alguien querido y amado le pasó. Eso no lo puedo decir, no lo puedo distinguir con el inventario que utilicé para recopilar, que se llama el Trauma History Questionnaire. Este, pero, ¿verdad? Fueron experiencias que de alguna forma estuvieron expuestos. Y en el caso, si digo Mm, cualitativamente con lo que vi, me parece que se referían más a experiencias que le pasaron a ellos. Y Ok, vamos, estamos hablando de experiencias potencialmente ujú. traumáticas, pero no necesariamente son traumáticas. ¿Ok? Son de trauma. ok. No que sigue siendo una información súper válida, porque entonces eso te demuestra a ti que como terapista uno tiene sus propias experiencias y Ujú. que ya entonces ya uno entra Exactamente. con cierto nivel de Sí. vulnerabilidad a ser reexpuesto a situaciones que te pueden a ti Ujú. trigger, como Detonar. Activar, claro. acelerar esas emociones, exacto, detonar, y que entonces se entiende más, y sería interesante saber que si esto debe ser información, ¿verdad? ¿Cómo se puede entonces utilizar en la forma de Ujú. entrenamiento con personas que están tratando ¿verdad? Entrenándose como psicólogos o terapeutas o como enfermeras psiquiátricas, para saber entonces qué tipo de intervenciones uno debe utilizar como profesional de la salud mental, sabiendo que ya uno entra con ese tipo de vulnerabilidad o ¿verdad? Sí, ¿Cómo se exposición. dice? Ujú. Sí, Vulnerabilidad. vulnerabilidad. Y pienso que esa es la palabra efectiva a utilizar, porque, ¿verdad? Y eso no lo pienso yo solamente, teorías de diátesis estrés podrían sustentar como por la parte de la vulnerabilidad. Se ha demostrado el impacto que tiene a nivel neuropsicológico el haber vivido estas experiencias en Ujú. muchas personas a nivel de literatura y research. So que realmente sí es un factor que predispone de cierta forma ¿verdad? Otras vulnerabilidades en cadena o a otras dificultades. Y también, déjame mencionar el otro lado de la dialéctica, también trae factores protectores. Así que cuando hablamos de estas Ujú. experiencias, no solo estamos hablando del lado de las dificultades, sino que también trae unos factores protectores en las personas que viven estas experiencias. Así que, Y y hablando de ahorita estas vamos, no. predisposiciones, ay, perdóname, hablando de estas predisposiciones y vulnerabilidades, creo que es un buen, como que una buena encadenación para cómo viste entonces el área de condiciones de salud mental en profesionales de salud mental durante tu estudio. Sí, pues mira, en términos de las condiciones de salud mental, Eh, también los datos indicaban que en el último año, por ejemplo, había alrededor de un 26% de personas que habían tenido algún diagnóstico, ¿ok? Cuando dices Que el habían último sido año, estás hablando de 2018, 2019. yo recopilé los datos de mayo a agosto 2019, así que sería este año. Y estamos hablando entonces, esto es una población de Puerto Rico, ¿verdad? Okay. Estudiantes puertorriqueños de psicología clínica, hispanos, ¿verdad? Que eran de distintas universidades a nivel doctoral de Puerto Rico y de distintos pueblos de la isla. Eh, Así que era como el 26, digo, ¿cómo no? Era el 26% de estudiantes que habían sido diagnosticados en ese último año. Okay. También habían otros que habían sido diagnosticados antes de ese último año. ¿Cuál es, Diagno- Go en on. cuestión de diagnósticos, llegaste a averiguar cuáles eran los diagnósticos que más veías, como si eran más de trastornos del estado de ánimo, Sí, trastornos más psicóticos? la mayoría fueron diagnósticos del estado de ánimo. La mayoría Okay. fueron depresión, ansiedad, con un 43% cada uno, desorden de ajuste, y habían también personas que habían entonces tenido o habían sido diagnosticados con TPL, trastorno de personalidad limítrofe, desorden bipolar,
Wow. déficit de atención con hiperactividad, otros desórdenes como OCD, obsesivo compulsivo, PTSD o desorden disfórico premenstrual. Todos esos fueron los diagnósticos que endosaron. Ok. Así que, Y me y no parece bien. todos, Ajá, continúa, perdóname. no todos utilizaban servicios de salud mental. Eso Ok, fue otro dato bien interesante, qué que interesante. la mayoría, el 70% de los estudiantes de mi muestra no estaban utilizando servicios de salud mental, aun cuando el 65% indicaba, déjame mirar, 67% indicaban que necesitaban psicoterapia. Oye, Así pero que, eso es bien importante. Yo creo que eso es un dato súper interesante porque como profesional de la salud nosotros nos pasamos recomendando la importancia de la terapia, pero a veces se nos ujú, olvida que nosotros mismos a veces también se nos olvida darnos esa recomendación a nosotros o sí, aplicarnos, más bien debería decir, esa recomendación a nosotros mismos. Y nos pasamos ujú, por alto la importancia que tiene la terapia para nosotros como profesionales de la salud mental. Y también una cosa interesante para los Sí, estudiantes, porque yo lo recuerdo que yo también lo viví como estudiante, era que tú tienes este miedo cuando tú eres estudiante de un ujú, programa de salud mental, del estigma que va a tener que tú como estudiante de salud mental estés recibiendo terapia, porque tú escuchas a los profesores y a otros doctores diciéndote, ay, deberían tener terapia, y hay programas, actually, aquí en Estados Unidos que te exigen tener un terapista mientras estás en el programa, aunque no sea de la misma universidad por esto de conflictos de intereses, pero sí te lo ujú, exigen. Pero tú tienes este miedo constante de que, espérate, pero le van a decir en la universidad lo que yo hablé, van a hacer esto, van a hacer lo otro. Y eso también a veces es como un límite o un obstáculo, más una bien, barrera. definitivo, una barrera para buscar esa ayuda que es tan importante. Sí. no, y que sería súper, súper interesante de hacer entonces otro estudio que vaya a la par con ese, ¿verdad? Y medir el nivel de estigma que hay hasta dentro ¿verdad? De este grupo de estudiantes que se está formando para ser proveedores de la salud mental, porque lo hay porque me pasó a mí misma que hubieron momentos donde yo tenía ansiedad o tenía problemas de depresión y me decían como que mi esposo que es psicólogo decía, no, tienes que buscarte una psicóloga, una terapista, y yo en mi mente como que no, o sea, como que yo se supone que yo sepa cómo, Ujú, cómo lidiar con esto, y era ese mismo estigma de que cómo yo voy a sentirme cómoda ayudando a mis pacientes Claro. si yo misma tengo este problema o yo misma tengo esta situación. Y hoy en día, y lo digo, lo hablo porque es algo que yo ujú, misma estoy tratando de romper, ¿verdad? El estigma. Yo tengo una psicóloga y ujú, ella es excelente y la tengo y no porque estoy deprimida en el momento, pero porque se entiende que cuando estás bien también uno tiene que seguir activamente trabajando para mantener Definitivo. esa estabilidad qué y bueno que esa calma, ¿verdad? perdón, Carla, Y, go y on. mm, Que qué bueno que que no, traen sigue, sigue. el concepto de estigma ambas, porque en efecto sí, los mitos los tenemos y nosotros somos profesionales de la salud mental, pero eso no quita que también somos seres en un contexto social de otros profesionales y entonces pues Ujú. hay unas implicaciones que uno piensa que van a ver por la profesión en sí y eso viene con mitos y estigma Así personal. mismo es. Así que tú estás mencionando tu proceso y yo fui a terapia durante mi año de doctorado y hacía tiempo que ya yo identificaba como que yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir y afortunadamente en un muy excelente proceso de supervisión que tuve con mi supervisora del programa de terapia dialéctica conductual desde 2017, yo pienso que ya desde ahí entonces yo estaba conectando más con esa aceptación de, mira, vamos allá y ella también estudia y trabaja mucho con estigma y ha investigado con estigma, así que pienso que fue un móvil bien efectivo para ayudarme a conectarme con que vamos allá, vamos a buscar ayuda. Y, wow, pienso que eso ha ayudado muchísimo a mi ser, a mi Definitivo. espíritu y en consecuencia a mis pacientes, porque, ¿verdad? Hay un compromiso ético también, que hasta el código de ética lo trae, por lo menos el de psicología, el hecho de nosotros velar nuestras competencias emocionales, Ujú. que no, Y me parece que, excelente porque lo que me recuerda, yo Exacto. tengo, conozco personas, doctores en el área de salud, no necesariamente salud mental, pero en el área de salud, que tienen muchas condiciones y ujú, tienen ansiedades, depresiones, y tienen esta estima bien brutal de ir a buscar la ayuda. Y las personas no saben que muchos profesionales de la salud, tanto salud física, emocional, mental, eh, es,
tienen un struggle bien grande, ¿verdad? Unas dificultades bien grandes con esto del estigma que hay para nosotros como profesionales de la salud mental, doctores, consejeros y trabajadores sociales, médicos, etcétera, etcétera. Tenemos un struggle bien grande con este estigma de ir y buscar ayuda, a pesar que nosotros mismos somos profesionales, que sabemos la importancia que tiene y que podemos reconocer los síntomas. Como decía Carla, pues mira, yo se supone que yo lo sepa hacer porque voy a hacerlo con otro. No, y que eso también te demuestra la importancia que es tomarte en cuenta tu salud mental, porque esto no discrimina si eres psicóloga, si eres enfermera, si eres mecánico, exacto, y es algo como que, mira, se entiende. Sí, sí entiendo y me ha pasado con mis pacientes, porque yo a veces utilizo ese disclosure, ¿verdad? De decir, no, yo veo una terapista y me encanta y esto y lo otro, para entonces como que romper ese tipo de barrera del miedo, porque yo tengo pacientes que para mí es lo más ilógico a veces, que prefieren que uno les dé un medicamento a ellos ir a la terapia, cuando el medicamento puede tener efectos secundarios y cosas así, pero prefieren como que, a ciertas personas prefieren como que el medicamento es más rápido y no tengo que hablar no tengo que hacer el trabajo, ¿verdad? Que es lo difícil. Pero que yo he tenido pacientes, donde yo les he dicho cosas simples como que sí, no, yo entiendo lo que es la ansiedad, si a mí me ha pasado esto y esto y esto, y me acuerdo una paciente, me dice, ¡ah! ¿Pero cómo va a ser? ¿Cómo que a ti? ¿Cómo? No, yo pensé que eso no le pasaba a ustedes, así, a los psiquiatras o a los psicólogos, y yo le tuve que como que romper el bobo, ¿verdad? Y decirle, no, pero yo soy una persona también, yo soy humana, claro que nos pasa, exacto. Y que eso fue para ella un momento súper poderoso, porque entonces ella dijo, wow, como que no estoy sola. Y segundo, ella le pasa que está en el otro lado del escritorio, no, pues yo voy a estar bien, como que voy a Sí, salir fomenta de la esto. esperanza y el Definitivo. self-disclosure. El self-disclosure que mencionaste, Sí. creo que hablaste de eso al principio del podcast. No utilizaste la palabra self-disclosure, pero yo la escribí aquí precisamente por eso, porque el self-disclosure puede ser bien poderoso cuando trabajamos con los pacientes, siempre y cuando, ¿verdad? Estemos conscientes del propósito por el que lo estamos utilizando. Pero es bien importante hacerlo Exacto, ¿verdad? exacto. Si entendemos y está en nuestro estilo terapéutico hacerlo como internos, como practicantes, como ya profesionales licenciados, si es tu estilo y va a ser efectivo y va a ser de beneficio para tu paciente, pues en efecto, pues lo puedes utilizar y es poderoso porque, como dijiste, esto no discrimina, somos Así humanos, es. tenemos un cuerpo con cerebro. Ajá. Exacto. No, y que a mí me ha pasado, yo sí tengo pacientes que llegan a mí y me dicen, no, qué bueno que te estoy viendo, porque la otra que yo tenía antes, yo la tenía que ayudar a ella, porque ella se ponía a hablarme del hijo de ella, de sus traumas y bla, bla, bla. Que sí, obviamente uno tiene que tener ese balance con el self-disclosure, porque las personas van a verte a ti para que tú los ayudes a mejorar su vida y sus situaciones. Y sí, cuando yo uso el self-disclosure es simplemente con ese propósito de o acercarme al paciente o romper un tipo Exacto. de false belief o de pensamiento erróneo acerca de medicamentos o de la misma terapia, porque a veces ellos piensan que los terapistas le leen la mente y yo como que Si le no, leyéramos la mente estaríamos no, ganando mucho dinero. ojalá. Imagínate, pero que sí, es importante que digamos eso porque el self-disclosure es súper Ujú, poderoso para la relación terapéutica, pero uno tiene que Así tomar en es. ujú, cuenta que la prioridad es el paciente y no uno sentirse como que, mírame todo lo que yo he hecho o ayúdame o empatiza conmigo cuando no, ujú, no eres tú, Me pare- es el a mí me parece paciente que tu estudio, y Marlene, y sí. este tema que estamos tocando en la noche de hoy, como que, o en el día de hoy, o la tarde, depende de donde usted nos esté escuchando y la hora que nos esté escuchando. Pero me parece que también permite a que los clientes, las personas, el resto del mundo vayan a una terapia, también humanicen a sus profesionales de salud ujú, mental, a sus profesionales de salud, porque a veces vemos a una Sí, persona en poder con título, una persona que ha estudiado, que tiene una carrera, y es tanto, ¿verdad? El poder que se le da y el título que se le da que le quitamos la humanidad a esa ujú, persona
porque lo vemos en un rol de poder, en un rol de inteligencia, en un rol de, ¿verdad? De conocimiento, que los dejamos de humanizar, los dejamos de ver como humanos y los vemos como superhéroes o como esta cosa bien grande que no tienen issues, no tienen problemas, tienen la vida resuelta. Y se nos olvida que nosotros como profesionales de salud mental seguimos siendo humanos y tenemos momentos de vulnerabilidad, inclusive dentro del mismo proceso terapéutico con nuestros pacientes. Así, Ujú. Sí. No, y que es contraproducente para el paciente, porque a veces yo tengo pacientes que me dicen, ay, yo no te lo quería decir porque es que sabía que me ibas a regañar si no me tomaba el medicamento o si no hacía la asignación. No, yo no te voy a regañar porque no te tomas el exactamente. medicamento, porque esto es para ti, esto no es para mí, ¿entiendes? Y a veces tener esa visión de que estamos aquí superiores a ellos, como que sí los aleja y como que los hace sentir como que no le puedo contar eso a ella, o no le puedo decir que no me lo tomé, o no le puedo decir que no hice esta asignación que ella me dijo que hiciera, o que no me hice los ejercicios, porque no, tú vas a verme a mí, y yo se lo digo a mis pacientes, y esto me gusta que lo hayas dicho, Paola, porque yo le digo a mis pacientes, mira, tú vienes aquí para yo hacer tu vida, mejorar tu vida. Esto es como si tú fueras a hacerte un masaje. Así yo quiero que tú lo veas. Esto es tu self-care. Este es tu momento de tú sentirte bien, ¿entiendes? Que a veces la gente va o lo ven como un compromiso o, ay, Dios mío, tengo que ir, no quiero faltar. No, yo creo que la gente cuando tengan su cita conmigo, como que ellos estén como que looking forward to, como que sí, no me lo puedo perder porque hablamos de tantas cosas y me siento mejor, que a veces esa superioridad lo que hace es que afecta el proceso terapéutico, ya sea, ¿verdad? Como psicólogo o terapista o en mi rol, ¿verdad? Como nurse practitioner, porque no te ven como persona humana que los quieres ayudar, sino como alguien a quienes ellos tienen que please, o Agradar, como que, agradar. ¿cómo se dice Sí. entonces eso? Agradar, ajá. Dice, no, pues déjame Ujú. decir un embuste porque yo no Y, quiero que ella sepa que yo no hice la asignación. Yo tengo una paciente que tiene problemas bien grandes de ira y de control de ira. Y cada vez que uno le da una sugerencia o que estamos hablando de la situación, y yo creo que lo he mencionado antes en el podcast, ella siempre me decía, no, sí, ya eso yo lo traté, sí, sí, y no me funcionó, o sí, yo lo hago todos los días, sí. Y pasaron semanas y yo me acuerdo que yo tuve que confrontarla y decirle, mira, parece que todas las sugerencias que yo te he dado para lidiar con este problema en particular, siento yo que tú me dices Ujú. que siempre que lo has hecho todo, o lo has tratado todo, pero al igual como que sigues teniendo la misma dificultad o sigues teniendo el mismo problema. Y ahí yo tuve la oportunidad de decirle, ¿por qué tú te sientes que tienes que decirme que lo hiciste o presentarte de cierta forma conmigo? Y ella ahí fue donde me dijo, es que yo siempre me siento que me tengo que defender y me tengo que defender de la gente y siempre me siento como que me están atacando y yo siento que te tengo que mostrar a ti que yo soy competente con ciertas cosas. Y a veces también como terapista, darte cuenta de esa dinámica entre tú y el paciente, pues uno lo tiene que como que confrontar porque no va a ser y, y si lo positivo en la extrapolamos relación a con el a la paciente. parte Sí. de verdad, de lo difícil que es ir a terapia. Porque, por ejemplo, Carla, tú que has ido, yo creo que Paola en otros podcasts ha Ujú. mencionado también de su proceso. No es fácil ir a terapia. Así que yo realmente entiendo a las personas que no van a terapia, los distintos posibles porqués de por Claro. qué no Sí. van. Y si incluimos ahí, mira, todo, no sé, es que lo veo también por la línea de como cuando uno es estudiante de psicología clínica o el estar en una profesión de salud relacionada con estas creencias de las emociones, la parte cultural de que las emociones se controlan o de que eres inestable o estable de acuerdo a cómo tú manejas las emociones. Pienso que hay muchas creencias que fomentan mucho la resistencia al tratamiento, Definitivo. al no ir a terapia, los Ujú. miedos de qué me van a preguntar, obviamente las fibras que me van a tocar, o incluso hasta los miedos de si me van a diagnosticar, con qué me van a diagnosticar, qué. Exactamente. No, Marlene, y decir que vas Ajá. a terapia ya tú siendo psicóloga o siendo nurse practitioner, sentirte como que en algún momento este power struggle con tu terapista, porque cuando tú vas a la escuela, no sé cuál fue la experiencia de ustedes allá en Puerto Rico, pero
yo hice mi maestría y Ok. mis 2 maestrías acá en Estados Unidos, era una competencia, no tanto en la escuela cuando fui a hacer el nursing, cuando estaba en mi escuela de psicología, el doctorado, eso era una, casi se podía cortar la tensión en el aire, porque las personas querían ser los más, los que lo sabían todo, como que los que querían demostrar que Siempre habían hay uno o leído dos, y o yo que creo que en querían todos demostrar lados, esa pero yo... inteligencia. En mi, sí, en mi programa era la maestría en Mm, consejería versus la maestría en forensic psychology. Y entonces era como que, dude, Ujú. estamos todos aquí para aprender y para ayudar a las personas, pero siempre había el que decía, así sí, mismo me es. ha pasado esto y lo otro, y como que filosofando. So que cuando tú eres terapista y tienes que ver a otro terapista, pues a veces yo me pregunto, ¿verdad? A mí no me ha pasado personalmente, pero si eso también toma un rol entre, yo sé lo que ella me va a decir. Esto es Mm, CBT, ella está usando ACT therapy Mira, conmigo, sí, mi ella gente, eso es está, para esto es nuestros oyentes que están DBT, confundidos, estos son eh, términos de psicología que nosotros utilizamos, de las diferentes teorías y las diferentes terapias que tenemos. Así que si escuchan estos términos de cognitivo-conductual es más a nivel de comportamiento, si escuchas más como meditación es exacto, más un poquito más humanista, así que eso es un tema un poquito más complicado, oyentes, pero el punto es que entre exacto. nosotros hay Porque competencia, es lo que queremos decir. mi terapista es no, y no es exacto, la competencia, pero también como que dentro de mi rol, por ejemplo, mi mm, experiencia personal con mi terapista, ella es psicóloga, yo soy una nurse practitioner. Y aunque yo tengo, sí, obviamente mis entrenamientos como psicoterapeuta o en mis, como ujú, consejera, ¿verdad? Terapeuta, psicológica, un doctor que va, porque yo, mi esposo, ¿verdad? Lo vi con mi ujú, esposo, son años de training en lo que es psicología clínica, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos. Pero a mí no me ha pasado con ella porque ella es bien cool y ella me habla y yo sé, ella me habla los términos y podemos hablar a un sí. nivel intelectual que las dos entendemos. Pero que yo me pregunto si hay otras personas como que son terapistas o que son psicólogos también y me imagino la conversación será como que Te voy a es que contar ella la está mía. usando este terapia, porque yo soy bien CBT, yo soy bien Contigo conductual. terapia cognitiva conductual con mis pacientes y yo sí uso un poco de lo que es la Entiendo. terapia de la Yo soy bien aceptación, el ecléctica, así acceptance que no me commitment miren mucho. therapy, pero mi terapista es mi terapista es bien ACT, ella es bien acceptance commitment therapy y me ayuda, yo soy bien open minded, eso lo que ella me está Y tú me enseñando, dices yo como que, Mira, como que puedo usar sí, ese con wow, fulano. sí, dime, dame más. pues esa experiencia que tú estás describiendo de cómo será, pues te Exacto. voy a contar que mi ejemplo personal es así. Yo recuerdo mi primera sesión con mi terapeuta, yo estaba analizando cómo ella estaba recopilándome el historial y yo salí de esa sesión y yo pensaba, pero ven acá, ella no hizo realmente una entrevista como así, como yo. Entonces, pero eso era lo interesante. Segunda sesión, yo dije, me voy a dar una segunda sesión, a ver, porque como que, no sé, esto está extraño. Segunda sesión y yo, pero mano, como que, ¿verdad? Sentía la conexión, pero yo estaba analizando su proceso como terapeuta, como Ujú. yo lo haría como terapeuta, y me di Ujú. cuenta, ¿verdad? Yo por lo menos practico estrategias de plena conciencia, de mindfulness constantemente, y como que yo soy bien reflexiva de mis propios procesos internos, que eso a veces es un pro y a veces es un contra, pero dije, no, yo estoy analizando cómo ella hace terapia, aquí la terapeuta es ella, no soy yo. Y yo se lo vine a contar ya después que Exacto. llevábamos, nosotros tuvimos Pero, como 20 sesiones, y yo le vine a contar ese proceso como cuando ya llevaba un montón de meses. Y cuando fue el diagnóstico, ese es el otro punto del diagnóstico. Ella no me había dado un diagnóstico específico, claro está que ella identifica lo que ella identifica, pero yo le pregunto por mi diagnóstico. Y ella me dice que porque yo necesito un diagnóstico. Y la entendí completamente que su filosofía no es de darme un diagnóstico. Ella sí me pone un diagnóstico porque ella lo tiene que identificar. Lo que yo estoy presentando lo tiene que identificar con un diagnóstico, pero ella ujú, no me lo compartió. Y yo pues, yo como paciente sí lo acepté. Hay pacientes que te pueden decir, no, yo necesito mi impresión clínica, mi impresión diagnóstica, pero Ujú. yo, ok, vamos allá. Se lo volví a preguntar sí. en unas sesiones luego.
y ella me dijo, ella me devolvió la pregunta, ¿qué diagnóstico tú crees que tú tienes? Y Anda, sí, me la devolvió, te la va. y yo dije, esta la boto, la saco del parque. Yo le dije mi impresión clínica con mi conceptualización, y ella me dijo, ok, pues, no sé. Sí, yo me seguí quedando con la pregunta, así que realmente ese proceso interno y la terapia no es fácil. Entonces, si nosotros como terapeutas no miramos la resistencia, pues mira, realmente o vamos a juzgar el proceso, eso puede Así fomentar que mismo quizás es. no salgamos. Ay, sí, quiero decir porque es que Ujú. la que yo tengo ahora es mi segunda terapista, Lo tuvo que porque el despedir. primero No sé cómo dice eso, lo Sonia. tuve que despedir porque lo boté, lo así de que, bendito, me fui porque yo fui inicialmente porque tenía ansiedad y mi ansiedad, la mayor ansiedad que yo tengo es con los aviones y yo tengo que ir a Puerto Rico por lo menos 2 veces al año para ver a mi familia. Y esa fue como que la excusa que yo usé para ir a ver a este terapista. Además de que yo estaba teniendo mucha ansiedad, pero yo no planeaba viajar, pero yo quería pues lidiar como que con mi ansiedad. Y él, igualito que hiciste, Marlene, él me está entrevistando y yo digo, pero es que él no me está preguntando nada de esto, él no me está preguntando nada de esto otro, ¿cómo él va a saber mi situación? Y al final él viene y me dice, pero entonces, ¿cuál es tu miedo? ¿Qué te pasa a ti? Así. Y yo, bueno, mi mayor miedo es como que sí, volarme, me da miedo volar, me da mucha ansiedad. Y él viene y me dice, bueno, es que eso se entiende porque es que si se cae el avión, claro, todos se mueren cuando se caiga el avión. Ok. Y ahí yo dije, sí, no. Yo Así que tu necesito experiencia no alguien fue que me dé más agradable. hope, tú sabes, como que no que me, no, no, pero él era súper Claro. buena gente y a lo mejor él tenía otro tipo de approach. Y yo, como tú le dijiste con la tuya, yo le di como varias sesiones, pero como que no hubo Ujú. ese clic. Pero no es que él era malo, era como que su approach conmigo a lo mejor no era lo que yo necesitaba. Y a lo mejor una persona que necesite así como que le hablen claro y fuerte, así como, creo que era Carl Rogers, que era como Directivo. que bien ahí, al punto, pues sí le funciona, pero a mí era como que, Ujú. no, dime que no, yo no me quiero morir en un avión, no me digas eso. Pero es bien interesante ser Definitivo, el paciente cuando ya uno ha definitivo. estado en el Y otro esta es lado como que mi del última pregunta escritorio. para cerrar el podcast del día de hoy es como que, ¿qué consejo recetado, qué recomendación tú le darías a otros profesionales de salud mental, Marlene, en la noche de hoy con este tema que hemos discutido en el día de hoy? Pues mira, yo creo que se divide en varias cosas. Creo que va por la línea de varias dimensiones. Una a nivel individual, a nivel de el estudiante, el profesional, la persona que está atendiendo pacientes y viviendo estas experiencias. Otra desde la línea de qué puede hacerse en la academia, en las universidades que están desarrollando profesionales, adiestrando profesionales. ¿Qué se puede hacer desde la supervisión de estudiantes, sean practicantes, internos o incluso también desde la consultoría de pares, cuando ya estamos hablando de licenciados o de peers, ¿verdad? De compañeros también de la misma universidad y desde la línea de la mentoría. Así que yo lo dividiría en esas áreas y si me voy entonces por la parte individual, yo pienso que es esencial el reconocer las implicaciones éticas que tiene el monitorearnos nuestro estado de salud. Claro. ¿Verdad? Porque nosotros somos individuos, pero a la vez estamos sirviendo, así que pienso que es bien importante esa perspectiva ética del cuidado personal y el impacto hacia los servicios de, de los pacientes que atendemos. Eso sería como una base, yo le llamo como el piso de la casa para entonces mirar otras dimensiones, como por ejemplo, definitivamente identificar, preguntarnos qué pensamos sobre la psicoterapia, cuáles son nuestras opiniones, nuestras creencias, preguntarnos nosotros mismos, ¿la necesitamos? Ok, yo estoy viendo que yo Ujú. estoy sintiendo este tipo de ansiedad bien intenso, si lo contextualizamos a la pandemia, si lo contextualizamos a ¿verdad? Los aspectos de discrimen, de diversidad cultural, si lo contextualizamos a los temblores en Puerto Rico, ¿verdad? Ujú. Nosotras que somos de puertorriqueñas, realmente, ¿verdad? Y vamos a otros lugares, en California los incendios, así que estamos hablando de distintos eventos que surgen a nivel
mundial, pues definitivamente sentarnos con nosotros mismos a identificar si es un momento en el que me beneficiaría de ayuda, sea psicólogo, sea consejero psicológico, ¿verdad? Nurse practitioner, sea un profesional de ayuda, tu doctor, tu physician que identifiques, tu psiquiatra, pero identificar si es un momento. Autocuidado yo pienso que, y yo sé que esta palabra está muy de moda, pero autocuidado no estamos hablando de irnos de spa o déjame irme de vacaciones, Mismo no, es. esos momentos de respiración, esos momentos de me levanté, abrí los ojos, ok, estoy vivo. Ujú. Distintas maneras, la parte espiritual que sea parte de tu autocuidado, las distintas dimensiones de nosotros. So, en el área de lo individual, yo lo resumiría por la parte del autocuidado y tener esa conciencia del valor que tenemos ¿verdad? De nuestros valores de cuidado personal y hacia otros. Si me voy por la academia, yo veo una tela para cortar ahí increíble. Yo pienso que es esencial que las academias comiencen a fomentar trauma psychology, la educación en trauma. Yo pienso que Definitivo. yo sé que hay muchos Ujú. adiestramientos, ¿verdad? Que tú puedes coger en distintas agencias y yo sé que la universidad no te lo puede proporcionar todo, pero yo pienso que así como se desarrollan grupos de neuropsicología o grupos vamos a hacer el grupo de forense o vamos entonces a hacer el grupo de este programa, pues que lo podamos entonces extrapolar también a trauma psychology, porque si hablamos de trauma es algo que viven muchas personas a nivel mundial. Los datos estadísticos son altos, no en mi estudio, pero sino a nivel mundial. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a educarnos en trauma? Yo integraría discusiones, así como estamos nosotros aquí hablando en este podcast. Yo pienso que es esencial llevar este tipo de mensajes en la misma academia, que nos sentemos en una mesa como estudiantes, ¿verdad? Digo, ya yo pasé esa fase, pero me sigo sintiendo estudiante. So, que nos sentemos en una mesa y hablemos de esto, mirar el estigma que tenemos, dialogar sobre estigma, dialogar sobre esas creencias que tenemos de la salud mental, de trauma, hablar y sentarnos y que la universidad los fomente. O sea, que la universidad fomente el tener estas discusiones, así como las tienen de otras Ujú. cosas, de otros temas. Yo incluiría emplear psicólogos en las mismas universidades, definitivamente. A veces no hay los fondos, pero yo hasta pienso un postdoctoral fellow, ¿verdad? Si no consigues una persona licenciada a quien le puedas pagar, pues qué otro budget tú puedes sacar para poder tener un profesional de la psicología allí, aunque sea supervisado. Esa es otra cosa que veo. Desde la supervisión, que los supervisores se adiestren en trauma y estén más conscientes de los procesos de sus estudiantes, que se abran un poco más, no tanto a una estructura de ABCD, así que voy a supervisar, sino que también en esa estructura incluyan la conexión con el estudiante, porque eso es esencial, así Ujú. como mi proceso de supervisión me abrió la puerta a mí y rompió muchas barreras de estigma para que yo buscara tratamiento de salud mental. En efecto, muchos estudiantes podrían beneficiarse de esto. Lo mismo por la línea de la mentoría, así que yo pienso que hay tela para cortar. Y si ustedes tienen otras sugerencias, yo pienso que es realmente se trata de empezar a hablar del tema, fomentándolo. Muchas veces dialogamos sobre los pacientes, pero vamos a hablar de nosotros mismos y a normalizar un poco más estas experiencias. Diferentes No, y mentes, que sí, sí, es como que check, definitivamente. Eso check, mismo iba a check decir, en como todo que lo que dijiste todo dijiste. lo que yo tenía, como que recopilaste todos los puntitos que yo tenía en Porque, mi mente. sí, porque en mi escuela, por lo menos, que es una escuela, se llama William James College en Boston, no sé, sí habían discusiones y cosas así, pero casi es como que no había lo suficiente, y tú lo que veías, como dije, era esa competencia y casi como que promovía la dinámica y la cultura en la universidad, era casi esa competencia. El que brillaba era el que hablaba más como filósofo, Ujú, como psicólogo, en vez de como humano o como que en vez de querer brillar, era más, debe ser más como querer ujú. entender y querer fomentar ese critical thinking, tú sabes, como que cómo podemos entonces todos Grupos de apoyarnos apoyo. así, Hacho, ¿no? ahí incluiste los Todo, grupos de todo apoyo. exactamente. Sí, de estudiantes. Mismos. Ajá. Sí, porque nosotros teníamos un tipo de clase que era la clase clínica, que ahí uno hacía, yo creo que era mi clase favorita y yo creo que era por eso mismo, porque era como supervisión grupal y hablábamos de nuestro Ujú. clínico, de lo que habíamos hecho, de nuestros pacientes,
Y era la clase donde más real uno se sentía porque uno hablaba de los problemas que tenía con los pacientes y ahí todo el mundo decía, oh my God, sí, me pasa igual y no puedo creerlo y esto y lo otro. Pero no era tanto como uno como cuál era tu experiencia personal y tú cómo te afectaba a ti, sino cómo uno podía mejorar las Claro. intervenciones. Y creo que ahí es donde debe hacerse el switch. ¿Cómo tú te sentiste con esto? ¿Fue eso un trigger para ti o cómo fue hablar con esa persona acerca de ese trauma, tú teniendo tus propios problemas y Y yo tus sé que ya propios estamos, traumas? y Como qué que bueno que traes eso, hablemos porque yo sé que de estamos eso terminando más. ya, pero algo de lo que Pero no hablamos más fue de la parte de los factores protectores y las fortalezas que se desarrollan de estas experiencias. Y yo pienso que también como recomendación, en esos grupos que estamos hablando y sugiriendo, vamos a hablar también de cómo yo veo esa experiencia ahora, qué yo creo que aprendí de ese proceso de vida, las transformaciones que vienen, esos factores protectores que salen ujú, del sobrevivir ¿verdad? A lo duro que puede ser un día a día de personas que viven estas experiencias o que las vivieron en algún momento. Como que también traer esa perspectiva, ¿verdad? Positiva, validante, ¿sabes? Que valide y que no se vaya al over the top de positivismo, pero sí sí, que reconozcamos que también hay implicaciones positivas de estas experiencias y vivencias. sí, no, y creo que digo esto entonces así para cerrarlo, porque sí, cuando uno tiene una experiencia traumática o Ujú. que es significativa, sí, claro que hay cosas negativas que pasan y esa respuesta al trauma, pero uno desarrolla destrezas y habilidades de lidiar con la vida y el mundo Ujú. que no otras personas desarrollan porque no han pasado por ese trauma y esa vivencia, que de cierta forma sí te hacen más resiliente y si te hacen más, y no me gusta usar mucho la palabra Power. fuerte, pero como por ejemplo, nosotras vinimos de Puerto Rico, somos personas que sabemos que hay que trabajar fuerte, hay que estudiar mucho, hay que hacer ciertas cosas para uno tener lo que tiene. Mi esposo, por ejemplo, es blanco, americano, y él tuvo una situación en la universidad que a lo mejor si me hubiera pasado a mí, yo no me hubiera derrumbado, yo hubiera hecho como que, oh, ok, pues bueno, a lo mejor tengo que estudiar más, aplico de nuevo el año que viene y sigo. Y a él, pues no haber tenido esas experiencias tan negativas por haber sido una vida más o menos fácil para él, ¿verdad? Tomando en cuenta su privilegio, pues fue una situación que a lo mejor pudo haber sido bien sencilla para otras personas que a lo mejor hayan pasado otros trabajos o otros traumas, Ujú. ¿verdad? En su vida. Para él fue devastador y fue como que le tomó más tiempo superar lo que la situación que tuvo que ver con una, ¿verdad? Su internship, este, y que sí, uno desarrolla una resiliencia, uno desarrolla una destreza cuando pasan por cosas difíciles que a lo mejor otras personas les Definitivamente. falta Ujú. porque no pasaron por Me situaciones parece difíciles o excelente. de Yo creo que trauma. dijeron las dos todo. So, no, lo único que voy a decir es Pero, que muchísimas gracias a Marlene por habernos acompañado en este episodio de Consejos Recetados. Ya pronto la volveremos a tener hablando de otro tema bien interesante también. Así que muchísimas gracias por haber dicho que sí, habernos acompañado en este episodio. Verdad que la conversación estuvo muy buena, así que muchísimas gracias. Y como siempre, saben que nos pueden conseguir a través de las redes sociales, en Facebook y en Instagram como Consejos Recetados y también nuestro canal de YouTube, donde el episodio sale todos los miércoles y ya saben que todos los sábados sale a través de plataformas de podcast. También pueden conseguir a Carla en su Instagram y Facebook profesional como Carla VNP. Eso es V de Victoria. Me puedes conseguir como doctor.alex rayita bajo Saidi en Instagram. Y Marlene, ¿tienes alguna red social en la que te puedan conseguir o te puedan contactar o no? Sí, me pueden conseguir en Facebook por mi nombre, Marlene Villafañe Márquez. Así pienso que me van a conseguir. El Instagram no me lo sé de memoria. Ah, pues no hay ningún problema, pues ya tenemos ahí pues muchísimas. Ajá. y por último, si están buscando una opción de cómo lidiar con el estrés, acuérdense que está My Therapy Slime y lo voy a poner en la descripción del podcast para que encuentren el website y también lo encuentren en Instagram, que es una buena forma de lidiar con el estrés Gracias de por la una forma así invitación. como divertida. Así Claro, que gracias a My ti por haber Therapy dicho que sí, Slime. así que muchísimas gracias a todos nuestros oyentes otra noche más y gracias por acompañarnos en otro episodio más de Consejo Recetado. Hasta la próxima. Bye bye.